Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buenos días. Estamos en nuestra clase 140. El día de hoy vamos a seguir continuando con nuestros temas de estadística. Recordarán que en la clase anterior estuvimos viendo un ejercicio en el que teníamos una mamá, Susana, que tomaba los tiempos que le tomaba llevar a su hijo a la escuela, a su hijo Diego, y de los cuales nosotros ya calculamos lo que viene siendo las medidas de tendencia central, que son la media, la moda y la mediana, ¿no? Y hemos visto que, bueno, que más básicamente lo que ella ha querido hacer es, ha tomado una pequeña muestra de unos días, ¿sí? Y ha visto los tiempos que le toma, ¿no? Llevar esto. Entonces se dice que los datos que acabamos de analizar se aplican en el ámbito científico, así como en la vida cotidiana, y nos sirven para encontrar valores representativos de esta muestra, ¿no? Vamos a ver de esto que está pasando, algo que lo pueda representar, ¿no? Y nos podemos basar en la información, en esa información, para tomar una decisión, ¿no? ¿Sobre qué? En este caso, pues obviamente Susana, ella tomará decisiones acerca de la forma, ella pues que va a llevar a Diego a la escuela, ¿sí? Entonces, para llegar a tiempo, ¿no? Porque sabemos que es lo que a ella le debe de importar. Pero dice, pero si te das cuenta, solo tomó la información de una muestra de 10 días, ya que tomar la información de todos los días puede ser muy complicado, pero eso no pasa nada, ¿no? Aún así, suele ser bastante representativo porque gracias a ello podemos darnos una idea de lo que tendremos que hacer, ¿no? Dice, ahora bien, ya dice, ya calculamos estas tres medidas de tendencia central y retomaremos dos medidas importantes que también te van a servir. O sea, estas medidas ya las trabajamos, dice, un poco en primer grado de secundaria, sí, las vimos un poquito y ahora las vamos a recordar porque, bueno, ¿cuáles son estas medidas que vamos a recordar? Por lo que viene siendo el rango y la desviación media. Entonces, bueno, el rango y la desviación media las vamos a conocer como las medidas de dispersión. Entonces, vamos a continuar el ejercicio que acabamos de resolver del tiempo de Susana, en que tardan llevar a Diego a la escuela para calcular la medida. Pues, vamos a ver ese mismo ejercicio, ¿no? Nos está diciendo, utiliza los mismos datos que acabas de tener, pero ahora vamos a encontrar lo que viene siendo el rango y la desviación media. Entonces, para calcular la medida, tuviste que acomodar los datos en orden, la mediana, perdón. Para calcular la mediana, acomodamos los datos en orden. Entonces vuelves a copiar los datos, esos datos en orden de de menor a mayor en la siguiente línea. Sabemos que tenemos, voy a tomar este pequeño, a ver, déjeme ver. Venga, aquí debe estar. Venga, sabemos que teníamos, por ejemplo, un 16 y luego teníamos un 16, ¿sí? Y luego teníamos un 18, me parece, 18, 19, 18, 19, teníamos un 23, 23, 27, los mismos datos que nosotros ya habíamos visto, vamos a utilizarlos otra vez. Tenemos otro 27, tenemos un tercer 27, sí, y luego tenemos un 42 y un 45. Un 42 y un 45. Estos son los datos que nos ha dado de los tiempos que ha hecho Susana, ¿no? Dice, oh, pues, ¿cuál es el tiempo mínimo que tiene Susana registrado para llevar a Diego a la escuela? Pues 16. ¿Por qué? Porque es la día que me tardé menos. ¿Cuál es el tiempo máximo que ha tardado según sus registros? Pues 45. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Cuando hablamos de diferencia, hablamos de una resta. Entonces, a 45 le quito 16, me quedarían 29, ¿no? Sí, ¿no? Aproximadamente 29. Entonces, a esta diferencia se le conoce como el rango. El rango de un conjunto de datos se define como la diferencia entre el mayor y el menor. O sea, sé que mi rango es 29. O sea, como yo les decía, por ahí nos tenemos que tardar entre ciertas cantidades, ¿no? Entonces, esta es la medida, así se calcula simplemente el rango, ¿no?
tomo el número mayor, la cantidad más alta, tomo la cantidad más baja y hago una diferencia, o sea, hago una resta de la más alta a la más baja y eso me va a decir cuál es mi rango. Entonces, en otras palabras, el rango de un conjunto de datos es el intervalo más pequeño que contiene a todos los datos, o sea, lo que se supone que es el espacio que existen entre esos datos, ¿no? Venga, déjame ver esto un poquito más. Dice, en este caso lo que encontraste es el rango, es decir, los límites inferior y superior del tiempo que tarda Susana en llevar a Diego a la escuela. Entonces, para que puedas identificarlo mejor, dice, en la siguiente recta numérica localiza el tiempo, los tiempos que registró Susana, ¿no? Y a lo mejor lo que podríamos hacer aquí es, bueno, eh, mm, yo sé que no, aunque están en orden, nosotros podemos marcar los que sí conocemos. Por ejemplo, tenemos el 16, tenemos el 18, por aquí está un 19, un 23, ¿sí? Tenemos el 27 varias veces y tenemos el 42 aquí y tenemos el 45, que son los diferentes. Yo sé que a lo mejor no son todos los datos, pero obviamente en estos puntos fueron los que encontramos eh, estos puntos, bueno, los tiempos que registramos, ¿no? Porque algunos son iguales. Dice, con un lápiz de color rojo marca el segmento de la recta que va desde el dato más bajo hacia el más alto. Entonces, he aquí que yo digo, bueno, déjenme ver así con esta línea, agarro de aquí y me voy hasta aquí, ¿sí? ¿Cuánto es este espacio? Es lo que tratamos de decir. ¿Cuánto va de aquí, de aquí? Pues lo acabamos de encontrar. Si fuera una recta numérica, ¿cuánto sería el espacio de aquí? Pues sería de 29, ¿no? Sería el espacio de aquí, porque esto es lo que mide de aquí a aquí. Y lo podemos calcular muy simple. Por eso es que sumamos al más grande, le restamos al más pequeño para saber cuál es la distancia que recorren los datos. Para eso me sirve el rango. Entonces dice... ese espacio es tu rango, si observas esta línea roja está acotada entre el tiempo más bajo y el más alto, es decir, el intervalo más pequeño que puedes encontrar haciendo que todos los datos queden dentro de él. O sea, me refiero a que nada, lo que quiere decir es que este espacio es lo normal, ¿no? Lo que nosotros cotidianamente haríamos. Si hay algo que se sale de este rango, es algo que está muy fuera de lo normal. Entonces, ¿por qué? Porque viene de nuestra muestra. A eso se refiere. Si yo un día hago una diferencia, por ejemplo, yo ya sé que mi tiempo es mínimo 16 y mi máximo es 45. Sí, hay una diferencia de 29 minutos. Y por ejemplo, yo sé que el día que me iba a tomar, si algún día llegara a tardarme 47 minutos, sí estaría fuera de mi rango. ¿Por qué? O sea, estaría fuera de lo que se supone que tengo que hacer. ¿Sí? Entonces, para eso se ve lo que es el rango, ¿no? Pues porque cotidianamente esto es lo que haces. Y si llega a pasar algo que se encuentra fuera de este rango, sería un caso extraordinario, es algo que no es común en estas situaciones. ¿Sale? Después vamos a ver aquí en la página 229, antes de borrar esto. Venga. Dice, estos datos nos dicen de dónde a dónde están localizados todos los datos. Sin embargo, no me permite conocer lo que está sucediendo con estos datos dentro del rango. Ahora dice con un color verde, identifica el promedio o la medida aritmética, ya que ya habíamos calculado. Nosotros habíamos calculado que la medida aritmética pues era 26. Entonces, algo que vamos a ver es que la media aritmética, si nosotros la trazamos aquí, va a estar a la mitad exactamente de este rango. ¿Sí? Si yo me regreso un poquito, bueno, voy a regresar, por eso les decía que a lo mejor lo necesitamos una vez más. Si yo vuelvo a empatar más o menos, aquí lo echo un poquito.
que me ha quedado un poquito raro. Creo que la media, la media aritmética había quedado en el número 26, que por ahí me ha quedado aquí, ¿sí? Venga, fíjense, algo que uno pensaría que estaría a medias, ¿no? Pero si se fijan, está más pegado hacia acá. Uno diría, bueno, si ese es el rango, pues entonces la media debe estar aquí, ¿no? Pero la media era 26. Entonces, si se fijan, se ha movido un poco. Luego estamos viendo que entonces los datos más comúnmente son más bajos que por lo regular más altos. Entonces, nada más con esta gráfica podemos verlo, ¿no? Y nos dice entonces, ya, otra vez vamos a ir para arriba. Venga. Ahora con un color verde identifica promedio media, ya que habías calculado. Si observas tu recta numérica, este promedio no queda exactamente a la mitad. Entonces, si no queda exactamente, pero no importa. La media o promedio, esto no significa que esté a la mitad, solo es un valor representativo de un conjunto de datos en el que los valores menores se compensan con acá está un poco raro. Se compensan con los menores, ¿no? Que los mayores se compensan con los menores. Yo creo que aquí está un poco raro, que hay que verificar, ¿no? Y tienen hacia el promedio, ¿no? Que si, por ejemplo, si el promedio está más acercado a un dato menor, quiere decir que la mayoría de los datos son menores. Si se fijan, y sí, efectivamente, la mayoría de esos datos se encuentran entre el 27 para abajo y los dos más grandes, que son 42, 45, son muy poco representativos porque nada más existen dos datos. Entonces, algo que podemos observar es que más hacia dónde se acerca la media, podemos decir que la mayoría de los datos son más constantes en ese tipo de rango. También podemos ver esa parte, ¿no? Dice, otra información que podemos obtener de la representación que hiciste en esa recta es lo que se conoce como la desviación media. ¿Por qué? Porque se exactamente a esto vamos. ¿Por qué la media se ha quitado de la mitad del rango? Entonces, si se ha desviado, entonces eso lo vamos a conocer como la desviación media. Este dato nos indica en promedio qué tan lejos se encuentra cada dato de la medida de la media, perdón. Y vamos a trabajarlo con calma. Necesitamos calcular qué tan lejos se encuentra cada uno de los datos con la medida aritmética, sin importar si es negativo o positivo. Por eso vamos a decir que es nuestro valor absoluto. Un valor absoluto simplemente, si es un número positivo, pues me lo deja en positivo, pero si es un número negativo, me lo convierte a positivo. ¿Por qué? Porque el valor absoluto siempre es positivo, ¿sí? Si yo hago una diferencia de 3 menos 2, me tendría 1. Pero si yo digo tengo 2 menos 3, tendría menos 1. Pero el valor absoluto seguiría siendo el mismo, 1. Sí, eso es un ejemplo muy sencillo de lo que viene siendo el valor absoluto. Entonces, con los datos que ya tienen, vamos a completar ahora sí, vamos a conseguir la siguiente tabla para calcular lo que viene siendo mi desviación media. Entonces, está muy sencillo. Ya sabemos que la media es 26, tenemos los tiempos y lo único que tengo que hacer es restarle a la media el tiempo, ¿sí? Para saber cuál es su desviación, qué tanto se mueve de la media. Entonces, pues está muy sencillo. Simplemente vemos que es 26, en este caso va a ser 126, por ejemplo, menos 45. Esto sería igual a menos 19, ¿sí? Pero mi valor absoluto sería 19. ¿Lo han visto? Bueno, tomamos otro color que se ve un poquito más claro. Y luego tenemos 26 menos 19. Sí, esto sería igual a 7. Ya tendríamos que nuestro valor es 7. Y luego tendríamos 26
menos 42. Y esto sería igual a menos 16. ¿Sí? ¿Y cuál es su valor absoluto? Pues 16. Siga quedando un poco claro. Y después tengo 26. Bueno, todos son 26. Todos aquí son 26. ¿Por qué? Porque vamos a restarle la media aritmética, ¿sí? A cada uno de los tiempos para saber qué tanto se alejan de esa medida, ¿no? 26 menos 16, pues obviamente esto me da igual a 10. Y su valor absoluto, pues obviamente es 10 porque tenemos que ser positivo. 26 menos 27, esto me daría menos 1, y su valor absoluto es 1, ¿sí? Y luego esto sería igual 1, ¿sí? Porque son los mismos datos, y esto sería 10. Sí, porque 26 menos 16 me da 10. Y obviamente cuando hablamos de valor absoluto, hablamos de un valor positivo. No me importa el signo, tiene que ser todos positivos. Una vez que tenga estos datos, lo que yo voy a hacer es calcular el promedio de estas desviaciones. ¿Qué tanto se mueve el promedio, ¿no? Entonces nos dice por acá, bueno, lo vamos a poner por aquí. Dice, estos resultados que obtuviste tienden a indicar qué tan lejos está el tiempo de cada día del promedio. Por ejemplo, del día 1 que hizo Susana quedó a 8 minutos del promedio. A este se le llama desviación absoluta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos está diciendo cuál es. Y es absoluta porque no me importa, simplemente me marca la distancia que existe. ¿Sí? Entonces, esta desviación absoluta nos muestra cómo varía cada uno de los datos de un grupo con respecto a su media aritmética, lo que nos permite determinar qué tan homogéneos son los datos. Cuando hablamos de homogéneo, o sea, qué tan similares son. Entre más similares sean los datos, vamos a encontrar que la media se va a encontrar más hacia el centro. Entre más heterogéneos, o sea, más diferentes. Cuando son homogéneos hablamos de iguales. Cuando hablamos de heterogéneos hablamos de diferentes. Es decir, que hablamos de que como ahorita son homogéneos, o sea, vamos a encontrar que hubo bastantes casos que se repitieron, pues que sí hubo una moda, ¿no? Y que la moda, cuando la moda es más marcada, ¿sí? Podemos encontrar que son más homogéneos. ¿Por qué? Porque tenemos más datos del mismo tipo, del mismo dato, o sea, sé que es más común. A eso se refiere incluso con la moda, ¿no? Entonces, entre más homogéneos, la media se va a acercar más hacia el centro de nuestra recta. Entre más heterogéneos sean, la media se puede cargar hacia la izquierda o hacia la derecha con respecto a la mayor cantidad de datos que tenemos como lo acabamos de ver. Eso es algo que nos puede indicar la desviación media y la desviación eterna, es la desviación media, que es básicamente de lo que se trata, ¿no? ¿Qué tanto se está moviendo del promedio? Entonces, eso es porque cuando nosotros tomamos una muestra, necesitamos saber qué tan bien estamos tomando nuestra muestra o qué tan con tanta frecuencia ocurre que nos podamos tardar más o que nos podamos tardar menos. En este caso, si se fijan, es más común que nos tardemos menos. Es poco común que nos tardemos más. Y aquí ya estaríamos hablando un poquito de estadística al decir, bueno, ¿qué es más probable? ¿Que te tardes más o que te tardes menos? Que me tarde menos. O sea, eso que el día que llegas tarde es poco común. Sí. Entonces, si es poco común, entonces usualmente no tomas mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque usualmente llegas temprano, ¿sí? Y para evitar llegar muy, muy temprano y levantarte muy, muy temprano, pues tomas normalmente menos tiempo. Y si te toca llegar tarde, pues es un caso extraordinario, ¿no? A eso se refiere. No sé si me logran entender, pero todo esto nos dice eso. Entonces, si solo nos muestra encontrar la desviación media, es decir, el promedio, qué tan lejos, obviamente porque es una desviación media, qué tan lejos se encuentran todos los datos de la medida.
Para esto habrá que encontrar la media aritmética o promedio de los 10 distancias a la media del anterior. O sea, vamos a hacer el promedio de todos estos valores. Aquí nos faltó el 8 y los otros que no estaban aquí. Pero entonces vamos a sumar todas esas distancias y dividirlo entre 10. Entonces vuelve a sacar un promedio y a eso vamos a encontrarla como una desviación media. Y la vamos a representar con una D y una M que significa desviación media. Entonces, si el resultado déjeme borrar todo esto porque no va a necesitar. Dice, si el resultado es un decimal, aproxímalo al número entero más cercano, ¿no? Quiere decir que lo redondeemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es importante que siempre nos estemos acercado más. Obviamente, no tratar de hacer 0.00 un segundo, ¿no? Usualmente te acercas más al próximo valor más entero, ¿no? Entonces, ¿consideras importante que la desviación media es importante para Susana? Justifica la respuesta. Lo acabo de mencionar, ¿no? Eso es para, pues obviamente, por ejemplo, ustedes se dieron cuenta de que hay días que se tardan hasta 45 minutos. Entonces, si ella tiene que entrar a las 8, quiere decir que tiene que tomar siempre 45 minutos para evitar llegar tarde, sí o no. Entonces, puede ser que si ella tomara 45 minutos todos los días, pues el día que tarde 16 minutos va esperando 29 minutos a que pueda entrar a la escuela, por ejemplo. Entonces eso sería demasiadísimo, ¿no? Entonces tendríamos que buscar la tolerancia. Entonces, ¿qué es más común? Para eso nos sirve, como llamamos, para eso nos sirve la desviación media. Ver qué tan común es más, qué es más común, que me tarde mucho o que me tarde poco. Y si me tardo, es más común que me tarde poco, entonces pues toma menos tiempo. ¿Para qué? Para evitar llegar demasiado temprano y no estar esperando a que me abran, ¿no? Y ni estarme apurando por llegar pronto porque ya se me hizo tarde, ¿no? También es, para eso nos sirve. Entonces, de esto se trata, ¿no? Espero que les haya quedado claro. El día de hoy vamos a llegar hasta aquí. Y recuerden que todas sus dudas y preguntas, pues háganlas hacer llegar por plataforma, que yo sé que no tengo contacto con algunos chicos, por favor, es importante que al menos estén viendo los videos. Si lo están viendo, por favor, manden sus comentarios, manden sus preguntas, manden sus evidencias y estemos mucho en contacto, ¿no? Porque es muy importante que estemos en contacto para poder aclarar todas esas dudas que tengan ustedes por ahí, ¿sale? Entonces eso sería todo de mi parte el día de hoy. Nos vemos en una próxima. Hasta luego.